Hola, muy buenas noches. Dios me les bendiga. Soy Gustavo Belalcázar y en esta ocasión quiero que reflexionemos un poco acerca del Salmo 91. Es uno de probablemente de los salmos más poderosos de la Biblia. Hay mucha gente que utiliza este salmo para cosas oscuras, pero si nosotros hacemos un análisis, este Salmo 91 tiene o detalla lo que es la protección real del cristiano. Nos muestra las entidades del mal que operan en el mundo para tratar de sofocar, destruir, controlar al cristiano. Pero también nos muestra las entidades del cielo que están dispuestas a protegernos, a guardarnos, a cuidarnos de todo este mal, y siempre mostrando que las entidades del cielo están por encima. Siempre el que ama y busca a Dios va a estar protegido y ningún mal puede tocarle. Aunque el mundo se desmorone, aunque el mundo se esté cayendo, el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre, dice la Escritura. Este salmo, muchos eruditos y estudiosos, al analizar el Salmo 90, que es el salmo de Moisés, es una oración que escribió Moisés, ellos han hecho un análisis del Salmo 91 y también le atribuyen este salmo a Moisés, debido a que el salmo es tan profundo y el único hombre que estuvo cara a cara con Dios fue Moisés en el monte Sinaí. Entonces quiere decir que Moisés conoció una faceta del Dios Todopoderoso que no la pudo conocer ninguno de estos otros hombres. Fue el que recibió la ley, los 10 mandamientos, y estuvo cara a cara con Dios, a tal punto que cuando descendió de la montaña, su rostro resplandecía, la gente no lo podía mirar directamente. Y vamos a entrar a leer, vamos a ir leyendo el Salmo, vamos a leerlo todo y después haremos un análisis capítulo por capítulo. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. 16 versículos poderosos. Qué poderoso es este salmo.
Y vamos a ir haciendo un análisis de este salmo. El primer versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hagámonos esta pregunta: ¿quiénes habitan al abrigo de Dios? ¿Quiénes habitan al abrigo de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo. Solo aquellos que han recibido al Señor en su corazón. Solo aquellos que han decidido seguir a Cristo, escudriñar su palabra, leer las Escrituras, orar, tener un tiempo de comunión y de relación con Dios. Solo aquellos habitan al abrigo de Dios. Y si habitan al abrigo de Dios, también morarán bajo su sombra. Abrigo. ¿Qué es lo que hace un abrigo en el mundo natural? Un abrigo nos protege del frío, del calor, de la lluvia. Un abrigo nos protege. Y Dios, cuando venimos a Él, nos brinda su protección, nos abriga. ¿Y qué es lo que hace una sombra? Una sombra también nos protege del sol. Sí, una sombra nos protege del sol. Cuando estamos bajo sombra no es lo mismo que estar a la intemperie. Bajo un techo, si sale el sol o si llueve, cuando estamos bajo un techo, bajo una sombra, el sol no nos va a poder fatigar, la lluvia tampoco, porque estamos bajo la sombra. Asimismo, si estamos bajo la sombra del Omnipotente, nada nos podrá dañar, nada nos podrá tocar. Ese es nuestro Dios, que cuando venimos a Él nos amó primero, dice la Escritura, y que Él entregó su vida hasta la última gota de su sangre en el Calvario por amor a nosotros, y nos brinda su cuidado y su protección, que es más de lo que nosotros creemos. Es más de lo que nosotros creemos. La protección de Dios está siempre. Y sigamos leyendo. Estos salmos son muy profundos, igual no vamos a ir tan adentro porque nos tomaría demasiado tiempo, pero vamos a ir a un nivel intermedio, a ir analizando ciertas cosas de este salmo, ciertos pasajes. La revelación que solo la da el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios es el que nos acompaña a esta hora, revelándonos su palabra, porque Él es el que revela esas cosas ocultas que Él tiene preparadas para los que Él quiere mostrárselas. Y dice el verso 2 del Salmo 91: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esperanza mía, castillo mío. Un castillo. Jehová es nuestro castillo, es nuestra roca fuerte, y en Él está puesta nuestra esperanza. Esperanza mía, dice aquí este salmista. Esperanza mía y castillo mío. Dice
1 Corintios 13, que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en este caso, dentro de ese grupo de los tres que permanece hasta los tiempos finales, es la esperanza. La esperanza. Hay un dicho popular que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Y si notamos que en este pasaje dice: mi Dios en quien confiaré, la parte B. No dice en quien confío, sino en quien confiaré. Está hablando de un futuro. Está hablando de que hemos confiado, seguimos confiando y confiaremos en Él. Job dijo: aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Es una esperanza que está puesta en nuestro Señor. Es una esperanza viva que no la mueve nadie. Es una esperanza inamovible. Los que habitamos al abrigo de Dios y estamos bajo la sombra del Omnipotente, confiamos plenamente, confiamos ciegamente en Él. A tal punto que Job dijo: aunque Él me mate, yo sigo confiando en Él. Esa es esa esperanza que habla aquí el salmista. Una esperanza que va a estar siempre en nuestras vidas. Una esperanza que no nos la quita nadie. Una esperanza que no nos la quita nada. Esa es la esperanza que está en nuestro Dios. El verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El lazo del cazador. Tremendo esto. ¿Cuál será el lazo del cazador? El lazo del cazador. Tremendo esto. Y la peste destructora. El lazo del cazador. Anteriormente, cuando nosotros mirábamos que los cazadores salían y iban a cazar, ponían una trampa, dejaban un lazo, a tal punto que el animal que pasase por allí quedaba atrapado, colgado en el aire literalmente. Aunque se moviera, zapalateara, de allí no se salía. Allí esperaba hasta que el cazador viniera, bien lo esperaba muerto o allí tranquilo, vivo, para que el cazador ya tomara la posesión total de este animal. Ese es el lazo del cazador. ¿Y por qué el salmista aquí, hablemos pues Moisés, por qué aquí dice que el Señor nos librará del lazo del cazador? Cuando él aquí habla de una metáfora espiritual o simbólica que proviene originalmente del lenguaje bíblico, especialmente en el Salmo 91, el verso 3 que estamos explicando aquí. En el contexto actual, ¿cuál sería ese lazo del cazador? ¿Una trampa, un engaño o una estrategia del enemigo? El mal, Satanás, tentaciones o circunstancias adversas que buscan atraparte, hacerte caer o apartarte del propósito de Dios. Eso es el lazo del cazador. ¿Cuáles podrían ser unas aplicaciones modernas a ese lazo de ese cazador? Podríamos decir que son las influencias negativas en redes sociales que alimentan el ego, la comparación, la ansiedad, o relaciones tóxicas que esclavizan emocionalmente o espiritualmente a una persona, vicios o hábitos ocultos que parecen inofensivos pero roban la paz,
el tiempo y el propósito. Mentiras que crees sobre ti mismo, como no vales, nunca cambiarás, Dios no te escucha. Ataques espirituales disfrazados de oportunidades, aquí debemos tener cuidado, que te alejan del enfoque de Dios. Estas son posibles trampas o posibles aplicaciones de ese lazo del cazador hoy en día en la vida del cristiano. Es una entidad, el cazador, una entidad de las tinieblas que está bien organizada y planea, todo lo tiene planeado, fríamente calculado para hacernos caer, para atraparnos, así como con esa astucia que el cazador dejaba su lazo bien escondidito allí debajo de las hojas para que el animal no se diera cuenta que estaba allí. Cuando se miraba era atrapado. Asimismo, Satanás hoy, de una manera muy sutil, nos tiende esas trampas, nos tiende esos lazos, nos engaña para alejarnos del propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero Dios nos sigue librando de ese lazo del cazador cuando habitamos bajo su sombra. Entonces, la invitación es a que sigamos caminando en obediencia. En obediencia caminemos y clamemos porque el Señor sea el quien nos dirija siempre. Hablemos también, allí mismo hay otra entidad que es la peste destructora. También nos habla allí en ese mismo pasaje, y hay algo que no les había dicho. Estas entidades del mal, les voy a comentar que hay dos mundos: el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus. Y o sea que el mundo de los humanos empieza o se vuelve más visible, agarra más fuerza de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y el mundo de los espíritus agarra mayor fuerza de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y cada una de estas entidades trabaja en un horario específico. Y vamos a ir viéndolo. El lazo del cazador. Prácticamente Satanás en el día busca cómo ponernos las trampas. Y si caemos en esas trampas, quedamos propensos o quedamos habilitados para que la peste destructora venga a nuestras vidas en la noche. La peste destructora. Esto también es un símbolo profundo, con un significado literal en tiempos antiguos. Hoy se interpreta en varias dimensiones según el contexto espiritual actual. ¿Sí? Podríamos decir que literalmente en la antigüedad se refería a enfermedades contagiosas y mortales, esa peste destructora, que arrasaban comunidades enteras, como plagas, epidemias o pandemias. Pero, ¿qué representa hoy espiritualmente esa peste destructora? En la actualidad, la peste destructora puede verse como todo aquello que consume la vida del alma.
el cuerpo o la sociedad. Miremos algunos ejemplos. Desesperanza crónica o depresión profunda. Destruye desde adentro. Ideologías o culturas que matan la fe, los valores, la verdad. Adiciones a sustancias, a pornografía, a redes sociales, a dinero. Pecados sistemáticos que se propagan como virus. Mentira, odio, orgullo. Y probablemente una crisis social que destruye hogares y naciones. Violencia, corrupción. Pero si estamos bajo la sombra del Omnipotente y estamos bajo su abrigo, Él nos librará de estas enfermedades físicas y también nos librará del veneno espiritual que destruye lentamente el alma. Recordemos que su abrigo tiene protección sobrenatural, dirección sabia y paz incluso en medio del caos. Esta peste no nos podrá tocar mientras estemos al abrigo de Dios, mientras estemos bajo su sombra. Nuestro deber entonces es mantenernos al abrigo de Dios y bajo su sombra. Miremos el verso 4 que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Plumas. Yo les pongo un ejemplo. Podemos poner el ejemplo como de una águila, o uno más conocido en mi medio donde estoy, una gallina. Una gallina protege a sus polluelos. Cuando nosotros miramos que la gallina tiene sus pollitos, cuando llueve o cuando hay un peligro, la gallina siempre mete a sus polluelos, a sus pollitos debajo de sus alas. Y allí ellos están calientitos, seguros. La lluvia no les puede caer, nada los puede tocar. Incluso si viene algún animal, una fiera, los que estén bajo sus alas, ella los protege y no hace que ninguno de esos animales toque sus polluelos que están bajo sus alas, bajo sus plumas. Pero si por allí alguno quedó fuera de su cobertura, fuera de las alas, fuera de sus plumas, el gavilán se lo lleva. Cualquiera de estos depredadores agarra y se lo lleva. Está expuesto al mal. Entonces, así estamos en Dios. Cuando estamos bajo sus plumas nos cubren y ahí vamos a estar seguros. Mientras estemos bajo sus plumas, Él nos va a cubrir con sus plumas. Literalmente hablando, plumas. Pero Él nos cubre, Él nos protege. Esto es protección divina para con cada uno de nosotros. Dice que debajo de sus alas estaremos seguros. Nada nos podrá tocar, nada nos podrá dañar si estamos bajo las alas de nuestro Señor. Y además dice que hay un escudo y una adarga. Es como una protección alrededor, ¿sí? Anteriormente, cuando es una protección.
Por ejemplo, ¿qué es un escudo y una adarga? Un escudo es un instrumento grande, generalmente rectangular o ovalado, usado en batallas para proteger el cuerpo de flechas, lanzas o espadas. Simboliza defensa frontal directa. Pero cuando hablamos de una adarga, es un escudo más pequeño, redondo o curvo, hecho de cuero endurecido, especialmente en culturas como la árabe o la medieval española. Se usaba para movimientos más ágiles o como protección extra en combates cercanos. ¿Qué puede simbolizar hoy ese escudo? Cuando la Biblia dice su verdad es escudo y adarga, está afirmando que la palabra de Dios y su fidelidad son protección completa, tanto en lo grande como en lo sutil. Defensa contra ataques visibles e invisibles, mentiras, dudas, tentaciones, desánimo. Seguridad firme en tiempos de guerra espiritual. Una aplicación espiritual es que Dios no solo nos protege en lo evidente, sino también en lo oculto, en lo rápido, en lo cercano. Su verdad es una cobertura activa y constante para quienes confían en Él. Escudo y adarga es su verdad. Y aquí hay algo importante. La verdad de Dios es un escudo a nosotros. Es una adarga. Protección de frente y protección alrededor. Siempre estamos protegidos. Por ello les digo que la protección de Dios es divina y está siempre activa a favor nuestro. Hay muchas cosas que nosotros nos damos cuenta y el Señor nos protegió siempre de todas esas cosas ocultas que ni siquiera se nos pasaron por la mente. Pero Dios siempre ha estado protegiéndonos y librándonos de todo mal, de todo, absolutamente de todo. Entonces, cuando confiamos en Él, estamos confiando en su verdad. Y su verdad es la palabra y es un escudo tanto de frente como alrededor de cada uno de nosotros mientras estemos bajo sus plumas, bajo sus alas. Gloria a Dios. Vamos a seguir el verso 5. Aquí vamos viendo estas entidades de las tinieblas. Dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Terror nocturno. Y aquí muchos van a decir: wow, entonces eso es lo que a mí me pasaba. Eso es terror nocturno. Escúchame bien. En muchas ocasiones tú has querido orar, pero te ataca un sueño del más pesado de todos los sueños. Has querido leer la escritura y te ataca ese mismo sueño, pero de una manera sobrenatural. Estás viendo televisión y estás normal. Agarras la Biblia o te pones pilas para orar y te ataca un sueño, pero tremendo. Esto se llama terror nocturno. Terror nocturno, una entidad de las tinieblas. Y todo el propósito de cada una de las entidades que vamos viendo de las tinieblas, todo el propósito de ellos son de sacarnos
de la cobertura de Dios, de sacarnos fuera de las alas, fuera de la sombra del Omnipotente, para poder dejarnos vulnerables a los ataques del enemigo. Terror nocturno en muchas ocasiones nos deja por fuera. En la noche íbamos a orar o íbamos a leer la escritura en la noche, en la mañana, y terror nocturno nos atacó con sueño y no leímos. Nos estamos quedando desprotegidos. No quiere decir que si no leemos la Biblia o no oramos vamos a estar desprotegidos, pero sí es el camino para salirnos de la cobertura de Dios. Sí es el camino para salirnos bajo la sombra del Omnipotente. Porque cuando nos alejamos de la lectura, cuando nos alejamos de la oración, nos estamos alejando de Dios. Nos estamos saliendo bajo de sus alas, nos estamos saliendo de su abrigo, de su protección. Entonces debemos tener cuidado con ello. Ahora, terror nocturno también es ese que cuando tú estás en tu casa y en la noche ibas a orar, o ibas a leer la Biblia, o ibas a tener un tiempo para buscar a Dios, y cuando de repente miras que una sombra está allá, que alguien está ahí parado y te entra un miedo exagerado que prefieres no orar porque hay algo ahí que te está viendo, o sientes que alguien está detrás de ti, que algo grande, que una sombra está allí. Sientes un miedo espantoso. Ese es terror nocturno. O sientes que algún animal de esos que se te mete terror nocturno aquí, un miedo exagerado, que ahí está el animal que te va a atacar. Entonces tú, por miedo a ese animal o por miedo a lo que sea, de la manera que terror nocturno te ataque, y tú por estar pendiente de eso no oras ni lees la Biblia. Así ataca terror nocturno en la noche, para que nosotros no tengamos esa conexión vital con nuestro Salvador. Y esa conexión vital es a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Así nos conectamos con nuestro Salvador. Así alimentamos nuestro espíritu y nuestra alma también se acerca a Él. Pero entonces terror nocturno nos sacó y empieza a sacarnos de la cobertura. No, ya no oramos, ya no leemos. Entonces, ¿qué pasa? Viene la saeta que vuela de día. La saeta. Entonces, la saeta empieza a volar. Empieza a sobrevolar por el aire. Hagamos de cuenta que es un pájaro que está volando en el aire. O traigámoslo a la actualidad, un dron que anda sobrevolando. Y entonces, como estamos fuera de la sombra del Omnipotente, fuera de las alas de sus plumas, entonces la saeta empieza, o el dron empieza a sobrevolar y dice, y va analizando. Aquí hay uno que terror nocturno nos dejó ya listo porque se salió de la cobertura, se salió de la sombra, no está acobijado, no tiene la sombra ni la protección. Entonces la saeta empieza y manda dardos, un flechazo, un dardo para debilitarte más. Ya la saeta te dejó por fuera, hizo que no oraras, que no leyera. Ahora, terror nocturno hizo eso, y ahora la saeta viene y te manda dardos para seguirte debilitando. Y para cuando llegue la otra noche, tú ya te sientas como desanimado, te sientas débil, y ahora sí con menos ganas de agarrar la Biblia. Terror nocturno sigue haciendo su trabajo de meterte miedo, temor, para que no ores, para que no leas la palabra. Ojo, mis queridos hermanos, esto es serio. Aquí hay una guerra seria.
Y sé que en alguna ocasión el Señor nos dará la oportunidad de poder compartir más a fondo esto y irlo aplicando a nuestro entorno diario, a nuestro contexto diario, y ir analizando dentro de la sociedad cuáles son esas entidades o quiénes pertenecen a esas entidades del mal que nos atacan, porque son personas. Así como Dios nos tiene a nosotros personas que representamos su reino en esta tierra, así también Satanás tiene esas personas que hacen parte y representan a cada una de estas entidades del mal para que nos ataquen, y nosotros a veces no sabemos, no las identificamos, no sabemos, y fácilmente caemos en sus ataques, en sus pretensiones, porque lo hacen de una manera muy sutil que nosotros no nos damos cuenta. Ese era el verso 5, vamos con el verso 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escucha bien, pestilencia que ande en oscuridad. ¿La pestilencia qué es? ¿O quiénes portan las pestilencias? Habla de pestes. Si nosotros miramos, y aquí van a analizar que sí es cierto que a partir de las 6 de la tarde empieza el mundo de los espíritus, esos bichitos que les llamamos zancudos, ¿a qué hora empiezan a aparecer? A las 6 de la tarde. Empiezan a aparecer con mayor frecuencia. Los murciélagos también empiezan a aparecer a esa hora. Con mayor frecuencia empiezan a sobrevolar. Las ratas. Y todos estos que les estoy mencionando son portadores de virus, de pestes. Porque cuando un zancudo te pica y te deja el chikungunya, te deja el paludismo, son virus. Una rata te muerde o orina, son virus que están transmitiendo pestes. Entonces, de noche empieza la pestilencia. Empieza esa pestilencia a atacarte para debilitarte. Te pongo un ejemplo. En ocasiones tú tienes hablemos de una gripita o una tosecita chica. En el día estás normal. Apenas empieza a llegar la noche, esa tosecita o esa gripa como que se te agrava un poquito y se te empieza a tapar la nariz de noche. La pestilencia. De noche las enfermedades atacan con mayor fuerza. ¿Para qué? ¿Y por qué esas pestes empiezan a atacar de noche? Para que al otro día, cuando amanezca, llegue la mortandad que en medio del día destruye. Mortandad que en medio del día destruye. O sea que las pestilencias en la noche hicieron su trabajo, contagiaron, y apenas llega el día, la mortandad empieza a hacer el trabajo que ya le dejaron iniciado. La pestilencia empieza a matar. ¿Y por qué digo entidades? Porque si nosotros sabemos bien, el COVID-19 fue las entidades del mal que trajeron esa enfermedad y van a seguir trayendo muchas enfermedades. Mis queridos hermanos, este salmo se escribió muchísimos años atrás. ¿Cómo esta persona nos habla de algo que hoy iba a suceder con tanta precisión? Lo escribió hace tantos años, mostró ese panorama hace tantos años, que hoy sigue vigente y hoy es más real que nunca cómo estas entidades del mal
están haciendo que nosotros nos salgamos de la cobertura de Dios, de la sombra del Omnipotente. Esto es tremendo. Pero para que veamos que también hay unas entidades del bien que nos protegen y nos guardan el Señor, pero también Él envía a sus ángeles. Vamos a ir suavecito, no vamos a entrar muy profundo porque pues ya el tiempo ha avanzado. Dice el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Así yo estoy bajo la cobertura de Dios, y con esto no quiero decir que los cristianos no mueren, que los cristianos no se enferman, no quiero decir eso. Pero hay una protección divina y especial para los que estamos bajo la cobertura de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Quiere decir que hay una protección divina de parte de Dios para los que estamos bajo su cobertura, los que estamos bajo sus alas, bajo su abrigo. Y que aunque el mundo se esté desmoronando, nosotros seguimos con nuestra esperanza firme en Él. Que muchos caerán y nosotros vamos a seguir en pie. Y aunque nosotros mismos caigamos, nosotros seguimos confiando firme en Él. Pero Él cumple sus promesas. Y dice el verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios nos hará ver la recompensa de los malos, de los impíos, y nosotros vamos a mantenernos firmes, en pie. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué nosotros vamos a poder estar firmes? Y aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestro lado. Porque hemos puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Escucha bien, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí ya viene como el Señor se levanta como un león a defendernos. Y eso porque lo hemos puesto a Él por nuestra habitación. ¿Y qué es una habitación? Un lugar secreto, un lugar íntimo. Él es nuestro íntimo amigo. Lo hemos puesto por nuestra habitación, o sea, en Él descansamos, en Él dormimos, en Él intimamos, en Él estamos seguros. Él es nuestra habitación. Y no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Ningún mal nos sobrevendrá. Ninguna plaga, ningún virus, ningún bicho podrá tocarnos. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Escucha, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Quiere decir que hay ángeles de Dios, entidades también del cielo, que nos guardan. Y si nosotros andamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su cobertura, cuando haya un lazo allí que nosotros no hemos identificado, ¿qué va a pasar? Los ángeles de Dios nos van a alzar y nos van a prevenir de caer en esa trampa del enemigo, en ese lazo. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto se trata de tener una relación íntima con el Señor. Le invocaremos y Él nos responderá.
Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay una protección divina del Señor sobre nosotros que estamos bajo sus alas y bajo su cobertura. En alguna otra ocasión, si Dios nos lo permite, podemos profundizar más sobre este tema, este Salmo 91. Apliquémoslo a nuestra vida y empecemos a mirar la vida de una manera diferente. Ningún mal nos podrá tocar porque Dios está con nosotros. Nosotros habitamos bajo el abrigo de Dios. Dios me les bendiga.